En esta segunda parte vamos a explicar lo que se llama coherencia y cohesión. Para que una redacción pueda decirse que está bien, tiene características apropiadas, estas deben tener coherencia, cohesión, y luego fijarnos en la estructura y finalmente en la ortografía. Veremos que a qué nos referimos con coherencia. Es cuando las ideas u oraciones se relacionan de manera lógica una con otra, que éstas no se contradicen, que éstas no se repiten. Es decir, en un párrafo lo usual es que haya una idea principal y que las ideas secundarias se complementen a esta, amplíen, den ejemplos, argumenten. Es así que se va a encontrar que el texto en su conjunto tiene una sola idea, que no hay dos ideas, que no se repiten las ideas que se hablaron en un inicio. Entonces, ahí, veamos ahora en este ejemplo cómo se visualiza la coherencia. En la primera oración del ejemplo 1, habla, en este caso Mauricio, porque ya conocemos al autor del texto, dice que el día 19 de julio él celebró el Día Nacional del Pollo a la Brasa. Pero no dice nada más, esa oración 1 es general. Ya en la oración 2 nos explica que lo hace consumiendo este plato bandera. Entonces podemos darnos cuenta que la oración 2 amplía la idea principal 1. Pasamos al ejemplo número 2. Este párrafo también tiene algo en particular. Aquí aparece en la primera oración la idea principal, que en este caso es un argumento, y aparece con un conector de secuencia en primer lugar. La oración número 2 complementa, explica la 1. Dice aquí, el pollo a la brasa representa la peronidad, pero la palabra representa la peronidad es demasiado amplio. ¿Cómo un plato de comida representa esta peronidad? Y en la oración 2 explica o da un dato que lo hace a través de la receta y la técnica. Ahora, ¿y qué es? ¿A qué se refiere con receta? ¿Qué pasa en la receta? No lo dice la oración 2. ¿Dónde lo dice? La oración 3. En la oración 3 ya habla de cuáles son los ingredientes de la receta. Aquí habla de los ajos, ajíes, aderezos. Entonces vas dándote cuenta que aquí se complementan las tres oraciones. Las tres oraciones guardan relación. La 2 y la 3 señalan, amplían la idea principal número 1. Ahora, la cohesión. ¿Qué es la cohesión? Estas ideas, para que tengan coherencia, han necesitado que éstas estén bien relacionadas, y eso se hace a través de los conectores y los referentes. Los conectores hacen la relación lógica. Si tú dices ya que, hay una causa. Si tú dices también, dices una adición, quiere decir que vas a sumar. Si dices sin embargo, pero, la idea que viene es de oposición. Entonces la secuencia lógica que viene después va a tener que seguir la idea o la noción del conector que has escrito. Si dices por lo tanto, entonces asumes que hay una consecuencia de lo que has dicho anteriormente. En ningún momento vas a creer que es una adición, no, sino una consecuencia. Y aquí, si dices en primer lugar, implica que va a haber un segundo lugar, un tercer lugar. Hay una orden, hay una secuencialidad. Si hay un luego, hay un después, más adelante. Esos conectores, a la hora que tú lees o escuchas,
te da el sentido completo del texto. En este caso escrito, pero también es válido en la oralidad. Hay que entonces localizar estos conectores, ya los debes saber de memoria y practicarlos, obviamente. Conectores de adición, de contraste, de causa, de efecto y de secuencia. Otro de los elementos de la cohesión que son muy importantes para evitar la redundancia o repeticiones son los referentes. Hay tres tipos de referentes: la anáfora, la catáfora y la elipsis. La anáfora es una palabra que reemplaza a otra que ya fue enunciada anteriormente. Pueden ser sustantivos, pueden ser pronombres, posesivos, adverbios o sinónimos. Por ejemplo, el profesor explica la clase de textos expositivos. Punto seguido, el profesor enseñó su estructura y sus características. Punto. Él brindó diversos ejemplos, ensayos, artículos de opinión y cartas argumentativas. Asimismo, propuso que escribieran una carta al director. En este párrafo A, la palabra que está reemplazando a otro anterior, en este caso es docente. Puedes darte cuenta que docente reemplaza a el profesor. Entonces yo voy a decir que el docente es una anáfora. Y obviamente eso, en este caso son sinónimos de lo que se ha enunciado antes. En el párrafo 3, él brindó diversos ejemplos. Él es una anáfora. ¿Por qué? Porque está reemplazando a el profesor. En este párrafo A tengo dos anáforas. El docente y luego el pronombre él. Esa es una anáfora, cuando reemplazan a otros. Si volvemos a leer el texto, vamos a encontrar otras anáforas. Por ejemplo, vamos a leer el párrafo A nuevamente. El profesor explica la clase de textos expositivos. El docente enseñó su estructura y sus características. ¿A qué se refiere cuando dice su estructura? ¿La estructura de quién? Ese su se está refiriendo a textos expositivos. Sus características se refiere a textos expositivos. ¿Ok? Entonces aquí estamos encontrando la segunda anáfora. La primera anáfora era el docente y él, que reemplazaba a el profesor. Ahora tenemos su y sus, que están reemplazando a textos expositivos. Esos son las anáforas. ¿Qué es una catáfora? Una catáfora es cuando la idea va a presentar una lista de elementos. Por ejemplo, en este párrafo A tenemos diversos ejemplos. Y aquí está enunciando cuáles son los ejemplos. En este caso, ensayos, la catáfora, ensayos, artículos de opinión y las cartas argumentativas. Entonces, hay una lista aquí de elementos que se enuncian aquí para poder
resaltar en este caso, vamos a ponerle otro color, las catáforas. Nosotros decimos catáforas siempre. Por ejemplo, tengo dos hermanos. Esa es mi catáfora. ¿Cuáles son los dos elementos? Carlos y Luis, ¿no? Porque yo tengo dos hermanos. He ido a dos países, dos puntos, Argentina y Chile. Esa es una catáfora. Por último, tenemos la elipsis. Vamos a ponerle otro color. ¿Ya? La elipsis es la omisión. Porque imagínate que si a cada rato diga el profesor explica la clase de textos expositivos, el profesor enseñó su estructura y sus características, el profesor brindó diversos ejemplos, el profesor asimismo propuso que escribieran una carta al director. Puedes ver en este párrafo que en la siguiente oración, en la oración 2 y en la oración 3, utilicé anáforas, pero en la tercera ya no, ya. Aquí no hay. En esta parte voy a poner de repente un signo, vamos a poner un signo que pueda reemplazar, a ver, un signo, en ese signo, que no necesariamente se refiere a, vamos a poner, al más, ahí estamos. Aquí debe ir alguien en vez de ese más. Ese más está refiriéndose a la elisión. ¿Ya? Por ejemplo, ahí debe haber dicho el profesor, asimismo propuso que escribieran una carta al director. ¿Ya? Esa es la elisión, cuando se omite siempre una expresión, un sustantivo o un sujeto. Puedes ir practicando en el párrafo 2, párrafo B, párrafo C. Por ejemplo, en este párrafo A, que es el que estamos trabajando ahora, puedes observar cuáles son los conectores. ¿Cuántos conectores hay? A ver. Vamos a ponerlos en negrita. Y conector de qué era? De adición. Otra vez y conector de adición. Luego asimismo conector de adición. Puedo yo decir que este párrafo tiene cohesión, elementos cohesivos. La persona ha utilizado conectores y referentes apropiados. Y la oración 1, la oración 2, la oración 3 guardan una estrecha relación y las ideas se relacionan. Entonces es un párrafo que tiene sentido, que tiene coherencia y cohesión, chicas. Hasta ahí es el tema de coherencia y cohesión. Aquí hay actividades de consolidación que la puedes hacer sola para poder afianzar. Importante este tema de coherencia y cohesión. Muchísimas gracias. Hasta luego.